Buenas tardes. En esta ocasión, la jornada de Derecho Bancario de fecha 15 de agosto de 2020 la vamos a realizar en primer lugar a través de esta presentación locutada. Por razones de defensa con un grupo de tesis en San Salvador, se me ha autorizado de parte de la Universidad Modular Abierta emplear este medio. Nos vamos a referir a los antecedentes, concepto y fuentes del derecho bancario. Que comprenden los antecedentes del derecho bancario. En esta parte vamos a ser bien puntuales a efectos de poder trasladarnos posteriormente a la razón jurídica de la materia, los textos de las leyes. En este sentido, brevemente vamos a hacer referencia a algunos aspectos que marcan los antecedentes del derecho bancario y entre ellos la primera manifestación que tenemos está referida a Babilonia y Grecia, 5000 años antes de Cristo. Los orígenes más remotos de la banca, como tienen en su guión de clases, se remontan a estas dos civilizaciones. Y en este sentido, cuando hablamos de los antecedentes del derecho bancario en ellas, nos estamos refiriendo básicamente al intercambio de productos. Y posteriormente en Grecia, al cambio a hacer préstamos que facilitaron la circulación de la moneda en forma más libre y rápida, así como estimularon la expansión del comercio en Atenas. El segundo de los antecedentes de la historia lo tenemos en Uruk, 3000 años antes de Cristo. Fue una ciudad, según la historia, una ciudad en Babilonia que presentó la manifestación de comercio bancario en forma primitiva a través de contratos de crédito que hasta la fecha siguen siendo la forma principal de documentar jurídicamente las transacciones bancarias. No existían bancos como tales, sino que familias poderosas que prestaban dinero, realizaban negocios con bienes raíces y financiaban sobre todo cultivos agrícolas. El tercero de los antecedentes referido a Roma, siempre 269 años antes de Cristo. En Roma se comenzó a acuñar la moneda, es decir, a utilizar la moneda como medio de cambio. El sistema bancario llegó proveniente de Grecia y estuvo manejado por los griegos y sirios en Italia. Se instalaron los primeros argentarios. Argentarios, recordemos que se refiere a aquellos especialistas en la manipulación, el manejo y funcionamiento de oro y plata, de metales preciosos, que fueron la manifestación primitiva dentro del derecho bancario. Se encargaban los argentarios de sacar de circulación la moneda falsa. Posteriormente, según la historia, nos remontamos a la época después de Cristo. Como ustedes ya han reconocido que marca dos momentos y esos dos momentos dentro de la época de la historia la tenemos con los judíos. Esta civilización que se identificó con Judá y que muchos de ustedes saben la historia, se refirió en cuanto al derecho bancario a la caída del último emperador romano de Occidente. Con ello también vino
el ejercicio del crédito que fue realizado en esta época, principalmente por los judíos a quienes no aplicaba la prohibición del préstamo con intereses por parte de la iglesia. La característica principal es la utilización de los montes de piedad. Los montes de piedad, o también conocidos por Montepíos, fueron utilizados para reducir aquellas tasas de interés que en aquel momento utilizaban los usureros. De esa manera, los montes de piedad ofrecían financiamientos a tasas más bajas. Posteriormente tenemos la época del Renacimiento. El Renacimiento viene a convertirse en una transición cultural en las principales ciudades italianas, y es precisamente en el año 1406 después de Cristo que se reconoce al primer banco fundado en Génova, Italia, con el nombre de Banco di San Giorgio. El nombre de banco deriva de la palabra italiana banco como tal, que significa escritorio. Los banqueros utilizaban una mesa cubierta por un mantel verde para realizar las transacciones. Ese mantel verde o color verde que podemos ver que conservan sobre todo las entidades de crédito como las cooperativas. De manera posterior tenemos la edad moderna y contemporánea. En el año 1789 con la Revolución Francesa, siglos XVIII y XIX. En general, durante la Revolución Francesa fue que se presentaron las primeras manifestaciones de la regulación financiera en casi todos los países, con el propósito de establecer normas mínimas de actividad bancaria y la competencia financiera, a fin de evitar posibles quiebras bancarias y especialmente contrarrestar los efectos de las crisis económicas. Como última referencia dentro de los antecedentes nos remontamos hasta la actualidad 2020. ¿Qué características presenta la actualidad en cuanto al derecho bancario? Es que casi un 100% se gestiona como sociedades a través de la representación de personas jurídicas. Todavía existen países donde hay banqueros, personas naturales como Suiza y Francia. Con los avances tecnológicos, un gran porcentaje de operaciones bancarias se efectúan a través de Internet, que ha conllevado a la generación de legislación como la anotación de valores en cuenta o desmaterialización, que representan los avances que la tecnología ha influido sobre la legislación bancaria y sobre todo con respecto al derecho bancario. En cuanto al concepto de derecho bancario, dentro de su guión de clase pueden observar algunos conceptos. El tercero de ellos, referidos al derecho bancario como un conjunto normativo, jurisprudencial y doctrinal que regula la estructura y funcionamiento de las entidades de crédito bancario o entidades de depósito, así como las operaciones realizadas con el público en general, incluidos sus clientes y con otras entidades de crédito. Además de la banca oficial y privada, el derecho bancario se aplica a las sociedades de ahorro y a las cooperativas de crédito. El segundo de los conceptos comprende
lo referido a contratos, y de esto se desprenden los elementos fundamentales del concepto de derecho bancario, citando a ellos, como ya lo mencionábamos, el concepto jurisprudencial y doctrinal conlleva a elementos del concepto del derecho bancario. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, conjunto de normas jurídicas, ya reconocido por ustedes. En segundo lugar, es reguladora de relaciones entre entidades, y tal como el concepto lo indica, no solamente bancos, sino asociaciones, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito. Hay una serie de entidades relacionadas dentro de la actividad bancaria. Importante también considerar dentro de sus elementos que es reguladora de operaciones especializadas. ¿Y a qué se refiere con operaciones especializadas? Que es diferente y más amplia de las demás operaciones, sobre todo sobre la base del derecho mercantil. Por último, cuando hablamos de sentido amplio, el concepto va más allá de una simple actividad bancaria. También se refiere a entidades afines o complementarias a esa actividad, como las operaciones bursátiles, que son una ampliación de las actividades bancarias y conllevan a que se generen alternativas de tecnificación a partir de gestiones mercantiles. Posteriormente, nos referimos a las fuentes del derecho bancario. En cuanto a las fuentes, como ya de todos es conocido, está referido a el origen de una actividad, en este caso, el derecho bancario. Diferente al enfoque tradicional de fuentes del derecho bancario, básicamente en esta, la primera son las leyes especiales sobre instituciones y operaciones de crédito. Esas leyes especiales tenemos ley de bancos cooperativos, las leyes especiales de bancos como el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario. En segundo lugar, la legislación mercantil. Las actividades bancarias se derivan de legislación mercantil, por cuanto contiene todos los elementos que sirven de sustento al derecho bancario. Tal es el caso de los cheques como un título o valor por naturaleza bancario, que vamos a ver ampliamente utilizado en esta labor. Asimismo, los términos internacionales de comercio dependen de los usos mercantiles, pero con amplia utilización para efectos del derecho bancario, que es a lo que se refiere la tercera de ellas, con los usos bancarios y mercantiles. Aquellas derivaciones que se dan del derecho bancario para retomar los elementos previamente establecidos en el derecho mercantil ya reconocido por ustedes. De esta manera, presento los elementos más importantes o relevantes dentro de su guión de clase referida a esta temática. Para complementar la actividad, ¿en qué consiste la actividad complementaria que ustedes van a incorporar en el aula virtual al final de la jornada? Y es determinar cuáles, cuántos y características de los Incoterms.
Muy buenas tardes.